Muy buenos días, guerreros. La paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Jacqueline Poveda del grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María de los Ángeles. Y hoy, iniciando un nuevo mes de este año, 1 de agosto, estoy con ustedes para compartir estos 5 minutos con el Evangelio, no sin antes hacer una gran reseña del santo que celebramos hoy, San Alfonso María de Ligorio. Nació de una antigua familia noble en Marianella, cerca de Nápoles, Italia, en 1696. Como sacerdote y obispo se consagró a anunciar el amor de Cristo. Fue un infatigable predicador y un confesor lleno de bondad. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor, lo que conocemos como los redentoristas, para evangelizar las zonas rurales. Su doctrina moral y sus escritos espirituales se han difundido ampliamente. Proclamado doctor de la Iglesia en 1871. Y nuestro Evangelio de hoy lo encontramos consignado en San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las semillas son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace algunos domingos veíamos en el Evangelio, ese Evangelio de la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Y recordamos que ese Evangelio nos dice, donde decía ahí el sembrador, que era Jesús: «Deje que crezcan juntos, no la arranquen». Le pedían a él que se arrancaban esa cizaña para que el trigo pudiese crecer. Y él decía: «No, déjelos que crezcan juntos, que al final prevalecerá el bien sobre el mal». Es decir, al final el trigo mismo hará que la cizaña se arranque, ¿verdad? Entonces, hoy los discípulos le piden a Jesús que les explique esa parábola, y Jesús les dice: ¿quién es el que siembra el trigo? El Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a salir de ese trigo? Verdaderos hijos de Dios. ¿Quién es el que siembra la cizaña? Siembra la cizaña, él dice acá, el diablo, el demonio es el que siembra esa cizaña. Y así será, él dice, al final ellos van a crecer, y al final va a ser, y así será ese juicio, ese momento en que seamos llamados ante Dios Padre, ¿verdad? Él va a tener a las dos partes, a las dos personas. Van a haber personas que hagan bien y van a haber personas que hagan mal. El bien siempre estará de la mano del mal ahí creciendo. No podemos tener un mundo o tener un entorno donde no haya mal. Qué bonito sería donde todo fuese bueno. Pero por el mismo libre albedrío de nosotros, los seres humanos, que Dios nos permitió tener, permitimos que el mal también esté en nosotros, que el mal también entre en nosotros, ¿sí? Pero es en el momento en que estemos en este juicio, es el momento al final, como lo decía la parábola de la cizaña y el trigo, al final. Entonces es en este momento al final donde prevalecerá el bien sobre el mal. ¿Y eso de quién dependerá? De nosotros. Si nosotros dejamos que en nuestra vida esa cizaña prevalezca más que ese trigo, o que esa cizaña haga más, inunde más nuestra vida, ahí es donde nosotros vamos a saber en ese juicio final qué pasó con nuestras actitudes, qué pasó con nuestra vida, qué pasó con nuestro entorno. Dice la palabra, y lo dice aquí San Mateo: esto es lo mismo que sucederá en el final de los tiempos. Y allí es donde nos habla de ese
fuego eterno, de ese fuego que no se apaga, de ese rechinar de dientes. Este evangelio nos sirve mucho para hablar nosotros y poder demostrar de que si hay un lugar de donde no iremos a salir, de donde nuestra alma no irá a salir, si nuestro comportamiento es como el de la cizaña, si nuestro comportamiento es un comportamiento vano, si es un comportamiento que no le agrada completamente a Dios. Dice la palabra, allí los arrojarán al horno de fuego, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Aquel que haga bien, aquel que haga el bien a nuestro hermano, aquel que haga el bien a sí mismo, aquel que haga el bien al prójimo. Pero como lo dice la palabra, nunca se va a poder separar ese bien de ese mal. Sencillamente vamos a tener que tener el discernimiento y tener claro de saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. ¿Y a quién le corresponde arrancar esa cizaña? ¿A quién le corresponde separar ese trigo y esa cizaña? Solo a Dios, a nadie más. Aquí nadie es juez de nadie, aquí nosotros no podemos llegar a ser juez de nadie y empezar a señalar con nuestro dedo, el bien lo tiene aquel, el mal lo tiene aquel, el bien lo tiene aquel, el mal lo tiene aquel. Nosotros simplemente tenemos que tener el discernimiento para tener claro y saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Pero quien tenga la autoridad para juzgar y quien tenga la autoridad para decidir, solo la tiene Dios. Él es el único que puede llegar a separar eso. Él es el único que puede llegar a saber realmente quién es cizaña y quién es trigo. Hermanos, son a veces evangelios que nos enseñan y nos dicen a reflexionar sobre nuestra vida, a decir qué está pasando con nuestro entorno, qué está pasando con nuestro alrededor, qué está pasando con las cosas que nosotros hacemos, decimos y pensamos, ¿verdad? Entonces que sean evangelios que nos permiten a reflexionar y como lo dice al final, el que tenga oídos que oiga, el que quiera recibir la palabra del Señor y ponerla en práctica que la reciba, pero sencillamente son cápsulas que Dios nos da para que podamos revisar nuestra vida y decir y pensar, estamos convirtiendo nuestra vida en esa cizaña que siembra el maligno o en ese trigo que lo siembra Jesús. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios. Bendecido día para todos.